Hoy continuamos con el estudio de la epístola de Santiago y he titulado el mensaje en esta mañana Dominando la lengua. Dominando la lengua. Y vamos a leer para iniciar Santiago capítulo 1 versículo 26, donde dice la palabra de Dios. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su ¿qué? Lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. El Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Nuestras palabras tienen una influencia increíble. Lo que decimos es muy importante. En promedio, una persona dice aproximadamente 16,000 palabras por día. Y obviamente, pues a la luz de todo esto es importante meditar muy bien en lo que estamos diciendo. Un estudio muestra que las personas recuerdan 10 veces más las palabras negativas que las positivas. Y los que somos casados damos testimonio de eso, ¿no? Los niños que crecen en entornos con constantes palabras negativas o críticas tienden a tener un 40% menos confianza en sí mismos en comparación con aquellos que reciben apoyo y afirmación. Se ha observado que las parejas con una relación estable y saludable suelen tener un índice de comunicación positiva a negativa de 5-1. Las relaciones con más palabras negativas tienen más probabilidades de terminar en divorcio. Las investigaciones muestran que el cerebro humano reacciona ante las palabras hirientes o insultantes de manera similar como lo hace el cerebro ante el dolor físico. Las palabras pueden literalmente herir emocionalmente. Las personas que reciben comentarios alentadores y constructivos en el trabajo tienen un 50% más de probabilidad de ser productivas en comparación con aquellos que trabajan en un ambiente de críticas constantes. Estudios demuestran que quienes practican la gratitud y el elogio hacia otros, en sus palabras, tienen un 33% menos riesgo de sufrir depresión, subrayando el beneficio emocional de hablar con amabilidad y positividad. A la luz de todo esto, hoy vamos a estudiar lo que nos dice Santiago acerca de la lengua. Y la idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: la lengua es una excelente sierva, pero un terrible amo. Una excelente sierva, pero un terrible amo. Recordemos que estamos en la serie de cómo enfrentar las dificultades de la vida. Y en los momentos de dificultad, en los momentos de estrés, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, es cuando somos más tentados a decir lo primero que se nos ocurre. Y es en esos momentos de angustia, es en esos momentos de desesperación, cuando generalmente herimos a otros más frecuentemente con nuestras palabras, o cuando decimos más cosas de las cuales después nos arrepentimos. Cuando estamos enojados, frustrados, es allí cuando la lengua nos quiere dominar. Así que vamos a ver 3 verdades acerca de la lengua y 4 estrategias para dominarla. Así que el primer punto que encontramos en este texto, y ustedes tienen sus notas para que lleven apunte, la primera palabra para completar allí en sus notas es la revelación de la lengua. Resulta que la lengua revela algunas cosas. La lengua nos da una información. La lengua nos muestra ciertas cosas. La revelación de la lengua. Nuestras palabras revelan muchas cosas acerca de nosotros. Lo que la lengua declara nos revela mucha información acerca de qué está en nuestro corazón. Leamos de nuevo el versículo 26 con el que empezamos. Dice: si alguno se cree religioso, si alguno cree que tiene una relación con Dios, si alguno cree que ama a Dios, si alguno cree que es piadoso, si alguno se considera una persona de fe, una prueba práctica para saber si esa fe, si esa religiosidad, si esa declaración es cierta, es
la práctica de refrenar la lengua, porque dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. ¿Por qué? Porque dice ser religioso, dice ser piadoso, dice tener fe, pero su lengua demuestra otra cosa. Dice, entonces engaña a sí mismo, dice, la religión del tal es vana. La religión de dicha persona, la piedad de dicha persona, la fe de dicha persona es vana, o sea, inútil, vacía, no sirve para nada, porque si yo digo ser cristiano, pero mi lengua está fuera de control, ¿cómo puedo decir que Jesús es mi Señor? Si mi lengua está en total y absoluto descontrol. Hay algo interesante aquí porque el verbo en griego, traducido aquí como refrenar, se utilizaba específicamente de los caballos. Refrenar el caballo, dominar el caballo. Es como ponerle la cabezada al caballo con todo y los frenos, las riendas y los bocados para dominarlo. Así que el que no pone freno a su lengua, el que no la refrena, el que no la domina, el que no la controla, se engaña en cuanto a la autenticidad de su fe. O sea que a partir de hoy, cuando nos escuchamos hablar, eso va a darnos una revelación de cómo está nuestra fe. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? En Mateo 12, los líderes religiosos llamados los fariseos, este era un grupo de líderes judíos que ellos profesaban ser los más celosos en guardar, en poner en práctica la ley de Dios externamente. Entonces ellos estaban diciendo que Jesús estaba haciendo sus milagros por el poder de Satanás. Entonces Jesús responde a semejante acusación con las siguientes palabras. Miremos lo que dice Mateo 12:34 aquí en pantalla. Camada de víboras. Wow, si querían confrontación, ahí la tienen. Camada de víboras. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? O sea, Jesús básicamente dice que las palabras revelan la realidad del corazón. ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Pues no pueden. Por eso es que dicen las tonterías que dicen. Básicamente lo que Jesús le está diciendo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Wow! Escuchen esto de nuevo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué puede salir de la boca de una persona malvada? Pues solo cosas malvadas, porque la boca es la extensión de nuestro corazón. Lo que decimos refleja lo que está en nuestro corazón. Dice el versículo 35, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. ¿Qué hay en el corazón de una persona que a toda hora está hablando con doble sentido? ¿Qué hay en el corazón de una persona que a toda hora está haciendo chistes y comentarios desagradables de doble sentido? Bueno, podríamos saber fácilmente que su corazón está lleno de lujuria y vulgaridad. Así de sencillo. ¿Qué hay en el corazón de una persona que a toda hora está diciendo groserías? Y es muy común, ¿cierto? Que en lugar de decirle a uno, hola, persona inteligente, entonces le dicen, hola, y ¡pum!, la vulgaridad. En lugar de decir, estoy frustrado o estoy esto, es la vulgaridad. Y se escucha una grosería cada 3 palabras. ¿Qué hay en el corazón de una persona así? Obviamente, vulgaridad. Es un corazón que se ha acomodado como habla la corriente de este mundo. Es un corazón que se ha acomodado a este mundo. Ahora, mi objetivo no es hacerlos sentir mal y que se den golpes de pecho y salgan diciendo yo no vuelvo por allá, ese pastor me hizo sentir terrible porque yo hablo con vulgaridades todo el tiempo. No, mi objetivo ¿cuál es? Mi objetivo es mostrarles a la luz de la palabra, porque les estoy explicando lo que dice la palabra, que ustedes necesitan un corazón nuevo si ese es su caso. Y si ya han entregado su vida a Jesús, entonces sus palabras deben ser consecuentes con su profesión de fe. Imagínense yo aquí predicando y mi esposa escuchándome en la casa diciendo vulgaridades, groserías, maltratándola. No tiene ningún sentido. Mi religión sería vana. Mi fe sería absolutamente vacía e inservible. Y de la misma manera, nosotros
si estamos pensando de qué manera está nuestro corazón, las palabras van a darnos un gran indicativo, porque si en lugar de utilizar las palabras más dulces, más edificantes, más correctas, más educadas, utilizamos términos y tratamos a las personas de la manera más soez, más insolente, más indecente y más despectivamente posible, pues obviamente eso nos refleja algo del corazón. Es como cuando venimos a la palabra de Dios, es como cuando vamos al doctor. Resulta que ayer con mi esposa fuimos allí en Raleigh, había como una feria del hogar, como para mirar gente que instala ventanas, gente que instala pisos, fuimos a mirar ahí. Y había un puesto de una empresa que por $79 ofrece un scan completo de las arterias y de los pulmones y de todo para saber si uno tiene problemas del corazón y todo esto. Y era para la pareja, entonces parecía barato porque esos exámenes valen casi $2,000. Porque decía el hombre, ustedes necesitan saber cómo están sus arterias. Y ahí tenía que el testimonio del uno, del otro, que se hizo el examen y se descubrió que tenía el 85% de las arterias principales tapadas y se salvó de un ataque cardíaco porque se hizo el examen, etcétera, 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 etcétera. Y eso es precisamente lo que hace la Biblia con nosotros. Nos muestra el estado de nuestro corazón. No nos deja andar como queremos, sino que nos confronta y nos dice, si tú estás hablando vulgaridades, si tú estás hablando cosas con doble sentido todo el tiempo, si tú estás hablando mentiras todo el tiempo, es porque tu corazón está lleno de engaño, vulgaridad y mentira. Por lo tanto, necesitas una cirugía de corazón abierto. La maldad, la vulgaridad, en lugar de palabras amables y edificantes, revelan si Jesús está en mi corazón o no. No puede ser que Jesús esté en mi corazón y yo esté hablando de una manera tan terrible. ¿Qué hay en el corazón de una persona que a toda hora está hablando de sí mismo y de su propia grandeza? Bueno, orgullo y autoexaltación, no más. Miren lo que dice el versículo 36. Pero, dice Jesús, yo les digo que de toda palabra vana, inútil, vacía, absurda, que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. De todas esas palabras darán cuenta en el día del juicio. O sea, no es simplemente que yo digo lo que quiera, yo lo que quiera, nunca voy a rendirle cuentas a Dios. No, de toda palabra que hablamos vamos a dar cuenta delante del Señor. Es chistoso porque a veces la gente se le salen las groserías delante mío. Y dice, ay, perdón, pastor. Por menos se preocupen, preocúpense por ustedes. Y si le parece malo decir una palabra delante de mí, que soy un hombre que necesita de Jesús como cualquier otro, ¿por qué no les avergüenza decir las palabras delante de Dios cuando no está el pastor? Pero sí está Dios. ¿Por qué no nos avergüenza la vulgaridad que a veces decimos? ¿Por qué no nos avergüenza el doble sentido que a veces estamos pronunciando? ¿Por qué no nos avergüenza las mentiras y todas las maneras en que podemos pecar con nuestra lengua? ¿Por qué no nos avergüenza delante de Dios? ¿Será porque no estamos teniendo una relación con Dios genuina y verdadera? Así que aquel que habla cosas que no diríamos delante de Jesús, pero las habla cuando las otras personas no lo oyen, es porque simplemente no tiene a Jesús en su corazón. Así de sencillo. Dice Santiago 3:2, continuando con el capítulo 3 de Santiago, porque todos ofendemos de muchas maneras. Ahora, Santiago reconoce que es una realidad. Todos ofendemos de muchas maneras. Si alguien no ofende en lo que dice, es hombre perfecto. O sea, todos luchamos con el uso de la lengua. Todos luchamos con el dominio de la lengua. A todos se nos sale algo en algún momento. Y nos dice hombre perfecto capaz también de refrenar el cuerpo. Ahora, esto no es una excusa, sino que es una alerta. O sea, que todos tenemos la propensidad, todos tenemos la tentación, todos tenemos la posibilidad cercana de tropezarnos con nuestras palabras. Por lo tanto, necesitamos ser muy intencionales para que podamos nosotros gobernar nuestra lengua, porque nuestras palabras revelan quién es el que gobierna nuestro corazón. Así que debemos estar muy atentos y ser muy intencionales en dominar nuestra lengua. Recordemos la idea principal.
La lengua es una excelente sierva. O sea, cuando yo la domino, y la domino bien, es excelente, porque voy a guiar mi lengua a cosas edificantes, a cosas de bendición, a cosas que construyen. Pero la lengua es un terrible amo. Porque cuando me domina, entonces va a ejercer sobre mí un dominio destructivo. Cuando la lengua me domina y cuando la lengua simplemente dice lo que se le ocurre sin pensar, va a ser un terrible amo. Muy bien, punto número 2. Ya hablamos de la revelación de la lengua, ahora vamos a hablar de el poder de la lengua. Santiago no solamente dice, mire, la lengua les revela todas estas cosas, pero la lengua tiene gran poder. Ahora vamos a hablar de este poder, enfatizando que aunque es un pequeño miembro de nuestro cuerpo, tiene un gran poder. Versículo 3 de Santiago 3. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos, ya nos había dado esa imagen allí en el capítulo 1 de refrenar la lengua. Si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Santiago dice, nosotros podemos dominar un caballo gigante, un animal lleno de músculo, un animal grandísimo, un animal que puede llevar 2, 3 y hasta 4 personas encima, un animal que puede correr con gente encima. Ese animal lo podemos domar si controlamos su boca. Ese es el punto. La idea es que tal como el freno y las riendas gobiernan el caballo, la idea es que nosotros también gobernemos nuestra lengua, ya que el ser humano seguirá su lengua. Entonces, es importantísimo. Luego, se nos da aquí un segundo ejemplo, que es el barco, versículo 4. Miren también las naves, está hablando de las naves de navegación marítima, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Aún un crucero, un barco gigantesco, una ciudad en el mar es guiada por un pequeño timón, o quizás ahora por un botón. Ahora, una nave pareciera inmanejable, ¿no? Sumado a los fuertes vientos, sumado a las fuerzas externas que influyen sobre esa nave, sobre ese barco. Esos impetuosos vientos puede que se hayan mencionado para ilustrar las poderosas pasiones que intentan dominar al ser humano. Y nosotros también somos tentados con esos fuertes vientos, ¿no? Los fuertes vientos de las circunstancias, los fuertes vientos que nos llevan a la ira, que nos llevan a la frustración. Los que tenemos hijos, nuestros hijos nos llevan muchas veces a la frustración. Y es en esos momentos donde tenemos que gobernar muy bien nuestra lengua, especialmente a diario, porque lo que les decimos van a marcar sus mentes, como les dije, según el estudio. Las palabras hirientes tienen un efecto en el cerebro tal como el dolor físico. Entonces, necesitamos controlar la lengua para poder nosotros, a pesar de que vengan esas fuertes influencias, esas fuertes circunstancias, nosotros podamos dominar la lengua para que no hiramos a las personas que más amamos. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo, aunque es pequeño, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Aunque es pequeño, dice grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Así que al igual que el freno y el timón, la lengua es un pequeño miembro, pero tiene una influencia tan grande y tan poderosa que se asemeja a un fuego forestal. Y hoy estamos viendo en estos días los fuegos en California, los fuegos en Nueva Jersey. La mayoría de fuegos inician con algo pequeño. No es que cayó un meteoro del cielo de 50 toneladas y se incendió el bosque. No, empieza con una chispita, empieza con esa hojarasca seca y con ese intenso calor. Y muchas veces una botella funciona como una lupa que magnifica el rayo solar e incendia un pequeño fuego que luego arrasa de una manera increíble. La lengua se jacta de grandes cosas. Y no es en vano
que la lengua pueda manejar grandes masas. Tenemos varios ejemplos en la historia de políticos muy influyentes con sus palabras que lograron llevar a multitudes a hacer cosas atroces, como Hitler, por ejemplo. Ahora, la palabra griega aquí para bosque significa madera combustible. Y el punto es que un pequeño fuego es capaz de encender una cantidad increíblemente grande de material combustible. Una pequeña chispa que salga de nuestra boca puede provocar un gran incendio en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, en una comunidad. Versículo 6. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, lo cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno. ¡Wow! E inflama el curso de nuestra vida. O sea que la lengua, al igual que el fuego, puede propagar destrucción con rapidez. Y un mundo de maldad, que hace referencia aquí en este versículo, hace referencia a esa gran cantidad de maldad a la cual está expuesta la lengua y la cual puede la lengua comunicar. Ese mundo de maldad. Por eso se dice que está puesta entre nuestros miembros y nos contamina por completo. Así que tenemos que estar muy pendientes de cómo nosotros estamos manejando la lengua. Así que Santiago encuentra el origen del poder maligno de la lengua en el mismo infierno, en la misma fuente de maldad. Esa es una manera de decir que la maldad sale de la lengua, que la maldad que sale de la lengua proviene del mismo Satanás. Así que muchísimas cosas en la vida son afectadas por el poder maligno de la lengua. Por eso dice aquí, e inflama el curso de nuestra vida. Versículo 7. Porque toda clase de fieras y aves, de reptiles y de animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Santiago menciona el hecho que el ser humano ha podido domar bestias, ha podido domar aves, ha podido domar serpientes y todo tipo de animales, aún los animales marinos. Ustedes pueden ver allí en Orlando, en SeaWorld, tremendas ballenas, delfines y todo tipo de animal marino se han podido domar. Lo vemos en los circos, tigres, leones, fieras salvajes. Vemos cobras y otras serpientes dominadas. Pero aún así, no logramos dominar la lengua. Dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Y está hablando de que ninguno podemos dominarla a la perfección. Pero de nuevo, no es una excusa. Es simplemente una invitación a ser mucho más conscientes, mucho más persistentes e intencionales. Así que lo increíble es que a pesar de que hemos podido dominar todas estas bestias salvajes, no hemos logrado dominar la lengua. Recordemos la idea principal, la lengua es una excelente sierva, pero un terrible ¿qué? Amo. Muy bien, punto número 3. Ya hemos hablado de la revelación de la lengua. La lengua revela lo que hay en nuestro corazón. Hemos hablado del poder de la lengua, increíble influencia, poderosa. Y ahora vamos a hablar de la incoherencia de la lengua. La lengua es incoherente. Es incoherente, es absolutamente absurda. Dice el versículo 9, con ella bendecimos a nuestro Dios y Padre. Ay, Diosito lindo, ayúdame. Bendice a mis hijos. Y con ella maldecimos a los hombres. Ese maldito. Con la misma lengua, ¿no? Incoherentes. Bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Cómo es que decimos nosotros creer en la honestidad y la sinceridad enseñadas por Dios y al mismo tiempo murmuramos detrás de los demás, mentimos? ¿Cómo podemos alabar al Señor, no? Venimos a la iglesia, alabamos al Señor, en la casa alabamos al Señor, en el carro vamos alabando al Señor, resaltamos sus maravillosos atributos y al mismo tiempo vivimos resaltando los defectos y puntos débiles de los demás, hechos a la imagen de Dios. Dice Santiago 3:10, de la misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. Y Santiago le habla y dice, hermanos míos, o sea, aquellos que son creyentes, aquellos que profesan creer en Jesús, porque el que no cree en Jesús, pues simplemente no va
a estimar las palabras de Jesús como algo importante, como algo conducente, como algo absoluto, sino que va a ignorar las palabras de Jesús y va a hablar como le dé la gana. Pero dice aquí, hermanos míos, aquellos que dicen creer en Dios, aquellos que dicen amar a Dios, no importa la religión que tú profeses tener. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Creemos en la palabra de Dios? Sí, pero decimos mentiras. Alabamos al Señor, pero al mismo tiempo estamos maldiciendo y diciendo groserías. Qué cosa tan incoherente, ¿no? Versículo 11 y 12. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? Él dice, ni siquiera a nivel físico es coherente la física misma. No incurre en semejantes incoherencias, porque de la misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. O es dulce o es amarga, pero no puede salir al mismo tiempo una agua dulce y una amarga por la misma fuente. ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? Son preguntas retóricas, o sea que vienen con la respuesta incluida. Y la respuesta es obviamente no. ¿O una vid, higos? No, porque la vid da uvas, no higos. Y la higuera da higos, no aceitunas. Por lo tanto, lo que Jesús decía en Mateo tiene mucha relevancia. Si somos malos en nuestro corazón, no podemos decir cosas buenas. Y si somos buenos, pues lo que va a salir de nuestro corazón es algo bueno. Y recordemos que todos somos malos. Por eso necesitamos a Jesús para que nos dé un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón, guiado por su Santo Espíritu, produzca un fruto diferente en nuestra vida. Esto no se trata simplemente de que yo pueda dominarlo solo. Necesito el poder espiritual que solo Jesús me puede dar. Dice, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. O sea, aquí Santiago está diciendo, miren, esta incoherencia de la lengua es propia de la lengua, porque ni siquiera en las cosas naturales vemos semejante incoherencia. Muy bien. Entonces ya hablamos de la revelación de la lengua, lo que nos revela de lo que hay en nuestro corazón. Hablamos del poder de la lengua y también hablamos de la incoherencia de la lengua. Ahora vamos a hablar lo práctico. Esto es, les voy a dar 4 cosas. Vamos a hablar de el dominio de la lengua. ¿Listo? Vamos a hablar ya de cómo vamos a dominar la lengua. Porque a la luz de la revelación que nos da la lengua, wow, yo me estoy dando cuenta que yo necesito hacer ajustes en mi vida, o yo no he entregado mi vida a Jesús, o en realidad yo no creo en Dios como pensé que decía, porque mi lengua me está demostrando otra cosa, que soy hipócrita, que en realidad no amo a Dios como digo, sino que me estoy engañando a mí mismo. Y a la luz de la revelación de la lengua y a la luz del poder de la lengua, wow, tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener muchísimo cuidado. Es como si ustedes en lugar de un cachorrito de perrito bonito tienen un tigre o un león en la casa. Ustedes tienen que tener cuidado. ¿En qué momento el tigre lo come? De la misma manera la lengua. Necesitamos estar muy cuidadosos y vamos a ver cómo dominar la lengua. Estas son 4 cosas prácticas para dominar la lengua. Lo primero es, literal A, orar. Orar. Y de aquí viene la absoluta necesidad de tener una relación con Dios. Porque si ustedes no tienen una relación genuina con Dios, ¿a quién van a orar? Si solamente hay un ser supremo que puede escuchar nuestras oraciones. Entonces, ¿a quién vamos a orar? Dice el Salmo 141:3. Miren cómo empieza. Señor. Señor. Interesante, esta es la palabra, siempre que veamos aquí en pantalla en mayúscula, es la palabra que se traduce en español como Jehová. Ese nombre especial que Dios le da a Moisés, el que existe por sí mismo, el que no tiene nadie quien lo gobierne, el que es autoexistente, el que no depende de nadie, el soberano, Señor. O sea, el que hemos nosotros decidido que ahora gobierne nuestras vidas, nuestra lengua. Señor, ese ser supremo, pon guarda a mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Necesitamos la asistencia divina para dominar nuestra lengua. Si nosotros no oramos y no buscamos al Señor y no tenemos una relación personal con Jesús,
va a ser inútil nuestro esfuerzo. Inútil. B, ¿qué más debemos hacer aparte de orar? Alimentar mi corazón con cosas buenas. Alimentar mi corazón con cosas buenas. Recordemos lo que dijo Jesús allí en Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Resulta que yo soy de Colombia. En Colombia es muy común, y sé que en otros países de Latinoamérica es muy común, uno tener una persona que le ayude en el servicio en la casa. Que le ayude a cocinar, a limpiarla. Es muy común, no se necesita ser rico, es muy común. Y había uno de los líderes de la iglesia, donde yo era pastor allí, que me estaba contando la historia. Que la empleada de ellos veía tantas novelas mexicanas que ya hablaba mexicano. Y era colombiana. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces empieza uno a hablar de lo que uno se empieza a alimentar. Entonces, ¿de qué te estás alimentando? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Vulgar? ¿A quién ves tú? ¿A quién sigues en YouTube? ¿De qué estás alimentando tu mente? ¿Qué es el alimento que tú le das a tu mente y a tu corazón? ¿Con qué personas te rodeas? ¿Con qué tipo de personas estás dialogando y estás hablando constantemente? Hay estudios que dicen que uno se convierte en el promedio de las 10 personas más cercanas en su vida. Y si las 10 personas son puros vulgares, vamos a hablar igualito. Entonces debemos alimentar nuestro corazón de cosas buenas. No solamente es orar, no solamente es, ay Señor, ayúdame a guardar mis palabras, y se la pasan escuchando a Karol G. Así de sencillo. Van a terminar hablando igual a lo que escuchamos. C. Pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. Dice Santiago 1:19, esto lo saben mis amados hermanos, porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pensar antes de hablar. Y como les dije en el mensaje anterior, cuando abordamos Santiago 1:19, por algo Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Si solo escucháramos el doble de lo que hablamos en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hijos, sería una gran diferencia. Pensar, alimentar mi corazón, orar. Los atletas de élite no se alimentan de cualquier cosa. Se alimentan de lo mejor. Se alimentan de lo más excelente. Se alimentan de lo que más utilidad les va a traer a su desempeño, a sus metas. Seamos igualmente diligentes y dedicados a escoger lo mejor, y pensemos antes de hablar. Escojamos muy bien nuestras palabras. Y punto D final, simplemente refrenar mi lengua. Cuando yo he orado, cuando he alimentado mi corazón de cosas buenas, cuando he pensado antes de hablar, simplemente debo refrenar mi lengua. Pero esto requiere una disposición previa. Miren lo que dice el Salmo 39:1. Yo diré, dice el salmista, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Ya había una decisión previa. No voy a ofender con mis palabras, no voy a ofender a mi esposa. Varón, la mujer, no voy a ofender a mi esposo. Muchachos, hijos, no voy a ofender a mis padres. Padres, no voy a ofender a mis hijos. No voy a decir vulgaridades, no voy a hablar como las novelas de narcos. Voy a guardar mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca. Miren, así de sencillo. Voy a refrenarla, voy a dominarla. Por la asistencia espiritual que me da el Señor con oración, porque alimento constantemente mi corazón de cosas buenas, porque si lo alimento de cosas malas es lo único que va a salir de mi boca. Y voy a pensar antes de hablar. Dice, guardaré mi boca como con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia. ¿El impío quién es? El pecador, el malvado, el arrogante,
el que nos provoca a ira. Y dice el salmista, voy a guardar mi boca como con mordaza, me voy a amarrar la lengua. Voy a ponerle candado a mis labios mientras el impío esté en mi presencia. Cuando sea provocado, cuando esté en situaciones difíciles, voy a guardar mis caminos para no pecar. Hay un enfoque a Dios. No es un enfoque de que, ay, qué pena, pastor, que se me salió la vulgaridad delante suyo. Olvídense de mí. Enfóquense en Dios. Voy a gobernar mis palabras para no pecar, para no ofender al Dios santo y sublime y glorioso. Así que ahí tienen 4 estrategias para dominar la lengua: orar, alimentar mi corazón de cosas buenas, pensar antes de hablar y refrenar mi lengua. Recordemos la idea principal: la lengua es una excelente sierva, pero un terrible amo. Vamos a orar.